Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el maestro Fide José Riverol y les voy a hacer un breve resumen del Continental de la primera ronda que se jugó el día de ayer, 1 de junio del 2018, en Montevideo. Este torneo, organizado por la Federación Uruguaya de Ajedrez, cuenta con 167 participantes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay, Perú, Uruguay y Estados Unidos. Bueno, la primera ronda, sin sorpresa, no hubo ningún empate, cosa increíble. Fíjense, se jugaron 80 y algo de tableros, si no le estoy errando. A ver, 83 tableros. En 83 tableros no hubo un solo empate y todas las partidas terminaron ganando los jugadores con mejor ranking. Vamos a empezar, por supuesto, por las primeras mesas. El número 1, el gran maestro campeón de Estados Unidos, Samuel Shankland, ganó a el maestro nacional uruguayo Álvaro Guerrero. Y en las primeras mesas, como pueden ver, Cory venció de negras. Otro norteamericano, Jeffery Young, también ganó de negras, una partida que vamos a ver también junto con la del primer tablero. Y Sandro Mareco, el argentino, le ganó al brasilero Santos. Después tenemos a Córdoba, que le ganó al argentino Restuccia. Seguimos viendo que Diego Flores, varias veces campeón argentino, le ganó al brasilero Rothenberg, y así sucesivamente ustedes podrán ver las principales mesas y sus resultados. ¿Qué decir? Bueno, el jugador más fuerte que al menos yo recuerde que ha pisado tierra uruguaya y que ha jugado un torneo es este norteamericano campeón de Estados Unidos por delante de Caruana. Ustedes sabrán, ganó hace poquito el Magistral A de Cuba, y tiene 2717 y está buscando una de las 4 plazas que lo coloquen en el campeonato del mundo. Como interesante para los uruguayos, les voy a decir que de los 60 participantes ganaron Andrés Rodríguez, un gran maestro uruguayo, Bernardo Rosselli, múltiple campeón nacional, Gabriel Kimmelman también ganó, un jugador provisorio, igual que Facundo Domínguez, otro joven valor uruguayo, Rafael Muniz, Manuel Larrea, Carbone, Benoy, Coppola, Carvalho, Granada, Curi y López Falcón fueron los uruguayos que ayer se alzaron con la victoria. Y vamos a ver ahora algunas partidas de ejemplo, breves partidas, sencillamente algunas posiciones, mejor dicho. Y bueno, vamos a esas partidas. Vámonos al primer tablero, donde se enfrentaba el gran maestro estadounidense Samuel Shankland, de 2717 de ranking, ante Álvaro Guerrero, el maestro nacional uruguayo. Como pueden observar, si quieren pueden poner una pausa. Tras una dura e interesante partida en la apertura de una defensa india de rey, se llegó a esta posición con peón de más y es el turno de las blancas. Aquellos que quieran, como dije anteriormente, pueden poner pausa a ver qué harían ustedes de blancas. Por su parte, Samuel Shankland jugó la interesantísima jugada caballo E6. Este movimiento ataca a la dama, no deja muchas opciones, capturar de peón o de alfil. Álvaro Guerrero se decidió tomar de alfil, ¿sí? Jugó alfil por E6, pero vamos a ver qué pasaba en caso de peón por caballo, que parecía bastante peligroso. La idea es que después de dama por G6 y rey H8, ahora la jugada alfil E4 podría ser contestado con el sacrificio ahí temporal de torre, ¿verdad? También hay un torre F5 que podría tratar de funcionar y bloquear un poco. Pero la idea del gran maestro era otra. Era jugar la interesante torre B1. Este movimiento realmente que lo da la computadora es muy interesante, ya que en caso de captura de torre tendría la reserva y esta entraría por cuarta, o sea, en caso de torre por B1, la torre quedaría libre para ir a la cuarta fila, o inclusive hay variantes donde al ganar la columna la torre podría entrar en B8 a atar
a la dama de D8 y crear la amenaza de alfil E4 más tarde. La verdad que una posición bastante interesante. Lo cierto es que eso se los voy a dejar para ustedes, para no ser tan extensivo en el video. Después de caballo por E6, alfil por E6, D por E6, las negras están con un desastroso enroque. Jugaron rey G7, peón por, torre por F7, y acá inmediatamente el blanco busca atacar el flanco rey. Este final con peón de más de las blancas, alfil contra caballo, es bastante grave para las negras, especialmente por estas piezas que tenemos acá, ¿no? El caballo y la torre que no están participando de la lucha, y eso hace que las blancas inmediatamente jueguen H4 con intención de H5, guerrero lo evita con torre F5, la dama se retira, y ahora vamos a ir a algunas jugaditas adelantándonos. Después de dama B8, E4 expulsando la torre, torre F a B5, torre C6, dama 7, evita las ideas de torre A6 por ejemplo y el doblaje de torre para entrar en octava. El blanco acá ya tenía para jugar torre C8, la posición de las blancas es ventajosa pero no parece tan sencillo. El problema de las negras ahora es que todas sus piezas quedaron totalmente relegadas en el flanco de dama y eso lo va a aprovechar el gran maestro yendo hacia el flanco de rey con dama F4. La otra jugada interesante era torre C8, ya intentar entrar en la octava, ¿verdad? Después de eso las negras jugaron torre E5, entraron en octava con la torre, por fin. Las negras tienen que tener cuidado, ya se amenaza dama F8, por eso acá un recurso táctico, torre F5, aprovechando que el peón está clavado, nos sirve comer la torre. El blanco, acá parecía interesantísima jugar dama G4, ¿verdad? Porque la torre, en caso de irse, siempre hay un H5 que sería bastante molesto. Y esa torre se podría incluso quitar con alguna jugada tipo alfil H3. Lo cierto que el blanco jugó dama C1, volvió con la torre C5, dama E3 clavando la torre para que no pueda capturar la torre C8. Y acá creo que viene el error decisivo, porque después de esto sí las blancas toman un fuerte ataque contra el rey. Las negras no tenían que haber permitido que la torre blanca de C8 se mantuviera ahí. Igual no era fácil la situación jugando por ejemplo con torre BC4, la torre se puede correr y bueno, la partida seguiría. Lo cierto es que las negras juegan dama B6, las blancas sacan la torre de la amenaza, porque ahora ya la dama estaba defendida por el caballo y por la torre. Torre C7 juega guerrero, y ahora sí, la dama entra como perico por su casa, ¿no? Ahora hay peligro de mate y la posición ya está perdida. Después de dama D4, único recurso para intentar salvarse rápidamente del mate que se avecinaba. La dama entró, el rey se tuvo que ir a H7, otro jaque, rey H6, G4, ¿sí? Ya encerrando a ese rey en H6 que quedó muy mal. Las negras jugaron E6, pero bueno, acá el conductor de las piezas blancas remata con alfil F3, con lo cual crea la terrible amenaza de G5 y Guerrero tuvo que abandonar. Una partida interesantísima por parte de las blancas. Les recomiendo entrar luego a la página de la federación y descargar las partidas porque de esa forma la pueden ver totalmente completa. Quería mostrar una segunda partida que se disputó en la mesa 3. En la mesa 3 estaba otro norteamericano, Jeffrey Sion, joven talento, 2656 de elo, contra el maestro nacional uruguayo Jorge Arias Bauzada, de 2097. Vamos a pasar esta partida rápidamente porque es muy interesante su aspecto teórico. Veamos, E4, C5, plantean una defensa siciliana, Valente Rosolimo con alfil B5, acá las negras tienen muchas jugadas, pero una jugada clásica como G6 es de las más populares, ¿verdad? El blanco inmediatamente toma alfil por C6 para doblar peones, enroca el blanco, alfil G7, torre 1, E5 frena las ideas de las blancas de expansión ahí en el centro del tablero, C3 preparando el D4, D6, todo parece bastante normal. Hay otras jugadas donde las negras han preferido jugar con caballo E7, que también es bastante interesante. Hay una partida famosa entre Caruana y
Iturriaga, jugador venezolano, si no le estoy errando, que se jugó en este mismo año, o sea que caballo de 7 muy posible. D6 jugó el negro, que totalmente teórico, el blanco juega D4, se cambian los peones, el negro se desdobla de peones, pero esta vez no captura en D4, por las posiciones que se pueden surgir abiertas con algún E5 por parte de las blancas. Por eso juegan alfil G4, pero después de D por E5 las negras tienen que tomar la decisión de tomar de alfil o de peón en E5, o ya entregar el alfil de caballas blancas con alfil F3. Arias prefiere jugar alfil por E5, que bueno, D por E5 tiene el inconveniente también que quedaría el peón de C6 y A7 muy mal esa estructura de peones, pero bueno, con la pareja de alfiles, a pesar de que el alfil de G7 hubiera quedado medio raro, se podría continuar. Pero el alfil E5 parece bastante normal, caballo B de 2, ahora sí, saca el caballo Arias por E7, podría también haberlo hecho por F6, y aquí hasta este momento se había continuado una partida de 1995 entre Jarmoliaka, un apellido bastante largo, y Gilbert de negras, donde se había jugado H3 y bueno, era bastante interesante el hecho de que las blancas ya ganaran la pareja de alfiles de las negras, ¿no? Porque de esa forma ya la compensación, ¿no? Era por parte de las negras ya un poco menor, ¿verdad? Quería mostrarles ahí, a ver un segundito, caballo E7 dijimos, acá H3, esta jugada, ¿no? Acá, después de caballo E7 se había jugado H3, ¿no? Donde alfil F3, dama por F3, la partida había continuado y las blancas habían terminado ganando. Pero en la partida se jugó caballo C4, no encontré otro antecedente con esta jugada, se amenaza en E5, ¿verdad? Porque claro, después de caballo C por E5, después del cambio de dama, el peón de E5 quedaría en el aire. Entonces, por ese motivo, Arias saca la dama hacia C7, y después de H3, alfil por F3, dama por F3, las negras están bastante complicaditas, pero no parece batinarse que haya una derrota inmediata, ¿verdad? Pero las negras juegan F6, ¿no? Una jugada extraña. Lo que sucede es que jugar en roque, por ejemplo, sería bastante flojo porque nos estarían comiendo en E5 y después de peón hay jugadas como tipo dama F6 con idea de alfil H6, ¿no? O al revés, porque también se puede jugar alfil H6 primero, ¿correcto? Y en caso de que la torre se mueva, ahí sí, dama F6, ¿verdad? Y las negras están perdidas por la amenaza de mate en G7. Claro, después de F6, después de dama F3, F6, las blancas ahora ya tienen una posición muy buena con alfil H6. Y acá el último recurso que podían haber hecho las negras es enrocar largo, pero hay que quedar claro de que este peón de F6 hubiera estado bastante flojito y las negras tampoco estarían muy bien con el enroque largo. Pero con rey F7, como se jugó en la partida, las blancas acá ganan muy rápido. Les recomiendo poner una pausa si quieren analizar un poco y ver la continuación que hizo el gran maestro estadounidense, que fue capturar en E5, única D por E5, se pegó el jaque en B3, el rey se retira a la casilla E8 y ahora bueno, la mayoría hubiéramos jugado alfil G7 atacando la torre y el peón, pero el maestro norteamericano jugó dama E6, que es mucho más fuerte porque ya se está creando amenazas sobre F6, igual la torre no puede ir a ningún lado, como quien dice, y está trayendo la otra torre obviamente para pasar al ataque, ¿no? En la partida se jugó dama de 8, pero decidió abandonar porque bueno, acá sencillamente se puede jugar dama por F6 y por ejemplo a torre G8, dama por E5 y sin pensar mucho ya las blancas tienen dos peones más y la partida no tiene futuro para las negras, ¿verdad?
una interesante partida por parte del norteamericano, donde en la parte teórica aquellos que quieren y pueden jugar la Rosolimo pueden encontrar este tipo de variantes muy interesantes para practicar. Vamos a ir rápidamente a una tercera partida. Bueno, para esta posición se llegó en la partida de Facundo Vázquez, que estaba en la mesa 30, un joven jugador uruguayo, muy jovencito, de 1969 de Elo, frente al maestro internacional argentino Tomás Sosa. Bien, la posición de las blancas es bastante aceptable, las negras parecen no tener problema, pero en realidad acá Facundo jugó muy bien. Hay que recordar que hace poquito en la Copa Duchamp hizo tablas con el gran maestro Gus Anderson, así que Facundo viene en un ascenso tremendo. Así que bueno, con esta jugada que va a hacer, demuestra que entiende claramente las posiciones de este tipo donde hay detalles tácticos. Lo ha logrado mejorar muchísimo y tiene un gran futuro. En esta posición él rompe la estructura con un E6, entregando un peón. El tema es que las casillas blancas de las negras empiezan a quedar muy débiles por la ausencia del alfil que defiende ese flanco. Tras peón por peón, siguió jaque, rey H8 y ahora caballo E5, y la amenaza sobre G6 hace que las negras estén perdiendo material, ¿no? Tuvo que jugar torre F6 para entregar la calidad, fíjense. Torre por G6, alfil por G6, y las negras, bueno, tienen calidad de menos a cambio de un peón y tienen que movilizar ese centro, que es lo único que le queda. Jugaron E5, D por E5, dama por E5, torre B a E1, la dama se retira, pasa la torre al ataque y acá las negras consiguen un pequeño contrajuego jugando D4 primero y en vez de comer el peón, caballo D5, ¿no? Activando todas las piezas. Las blancas juegan torre E5, caballo B4 y este es un momento importante. La ventaja material de las blancas es bastante clara, tienen calidad de más en este momento, pero se apresuran a entrar al final con dama F5. Hubiera sido muy interesante mantener las damas en el tablero, porque de esa manera se ponía un poco en tela de juicio la línea fundamental, ¿no? O sea, tratar de doblarse y crear amenazas de mate en octava o, bueno, en algún caso entrar en séptima. En su lugar, claro, alentados por la ventaja material, el blanco propuso el cambio de damas. Las negras, por ahora, el peón de A2 no lo quieren tomar, ya que se amenaza torre F a E1, como dije anteriormente. El negro se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Tampoco quiso cambiar damas. Decidió jugar caballo C6 y las blancas son las que cambian damas. Juegan dama por F6, G por F6 y este es un momento importantísimo de la partida porque aquí es donde Facundo lamentablemente falla. En vez de retirar la torre a E3 lo hizo a D5 y ahí no se dio cuenta del detalle táctico, o sí seguramente se dio cuenta, pero su intención capaz que era jugar torre D7 ante cualquier movimiento de caballo. Lo que no se percató fue caballo E5, ¿no? Una jugada bastante buena que amenaza el descubierto y además el caballo amenaza el alfil, ¿verdad? Por eso acá las blancas lo mejor que podían haber hecho era comer el caballo con el peón, tras alfil por D5, activar la torre. Esto era importantísimo, dejar esta casilla de F1 para el rey, por unos detalles que vamos a ver ahora en la partida. Tras caballo E5, las blancas jugaron torre por E5, F por E5 y acá otro error que ahora sí le va a costar la partida. Jugó D por E5. La alternativa de las blancas parecía ser tratar de sacar esta torre, por ejemplo, a D1 o jugar D5, entregar el peón tras alfil por D5, sacar la torre con ganancia de tiempo. Es verdad que el final de las negras es muy ventajoso por esos peones que tienen muy avanzado en el flanco dama, pero uno de los precios por los que se están pagando por haber cambiado damas, ¿no? Un detalle muy importante que con las damas en el tablero el rey negro hubiera sufrido muchísimo más. Después de F por E5, las blancas jugaron D por E5 y ahora quedaron perdidas. Fíjense, el alfil que ataca G2,
Bueno, eso lo aprovechan fácil las negras con torre G8. Ahora se dan cuenta la importancia que tenía sacar la torre de F1 con ganancia de tiempo. Retiró el alfil, pero acá se viene una combinación por remolino con torre por G2, rey H1, torre F2, jaque de alfil, ¿verdad? La torre de F2 es intocable. Rey G1, torre G2 de vuelta, rey H1 y ahora bueno, retiraron las negras la torre a la casilla G5 y las blancas abandonaron porque bueno, el rey no tiene escapatoria, hay que entregar el alfil y la torre y bueno, y se termina dando mate. Interesante mate final, una buena partida de Facundo que lamentablemente en su ganas de cambiar damas por la ventaja material terminó arruinando una posición muy buena. Esperemos que esto les sirva de buena lección. Es una partida que vale la pena repasar. Como dije anteriormente, interesante que entren a la página de la federación y puedan descargar las partidas. Vamos a ver un remate de uno más, el último, para terminar este resumen. Para finalizar vamos a la mesa número 48 de la primera ronda, donde se enfrentaba Alejandro Vicillac de Uruguay versus Álvaro Aranja de Brasil, el conductor de las negras 2304 de Elo, de las blancas 1830, claro favorito por supuesto el conductor de las negras, pero se llegó a esta situación, ¿no? Donde es el turno de las blancas y estas cometen un error que vamos a ver de qué forma bonita el jugador brasilero remata la partida. Acá las blancas, jugaron caballo de 2, ¿no? Claramente para expulsar ese caballo de D4, intentar jugarse 3 porque está muy molesto, pero esto le va a escotar el juego porque las negras acá jugaron alfil G4, una jugada que clava el caballo de 2 y a las blancas se le complica realmente. Quizás si hubiera visto toda la variante, el conductor de las blancas hubiera preferido jugar caballo por D4 y entregar la dama, ¿no? Después de alfil por D1, dar un doblete, la dama se tenía que mover, caballo por F8, una jugada acá las negras, bueno, la mejor jugada acá es dama G4 que crea la amenaza y obliga a torre por D1, ¿verdad? Y ahí, bueno, torre por F8, la posición de las negras es muy ventajosa, apenas las blancas tienen una torre y un caballo la torre y un alfil, perdón, por la dama, y bueno, la posición de las blancas es problemática, ¿verdad? Pero en vez de eso jugaron caballo de a C3, que parece bastante normal, pero acá las negras, ¿no? Tienen jugadas interesantes como alfil F3 o caballo F3, o mismo jugar un F3 apretando la posición. Pero bueno, hicieron una jugada muy interesante que les recomiendo poner pausa a ver si pueden encontrar la solución. Bueno, espero que la hayan hecho. Acá las negras hicieron D5, ¿no? Alfil F3, como dije anteriormente, era muy buena, pero este D5 es un mazazo porque el alfil ahora no tiene a dónde ir. El tema es que tiene que aceptar el presente porque en caso de, por ejemplo, hacer alfil por G6, vendría un lindo mate, ¿no? Con caballo F3, rey F1 y alfil H3, ¿verdad? Entonces, el señor Fritz, jugaron alfil por D5 que parece bastante natural, pero ahí un mazazo, dama por D5, miren qué bonita jugada, impresionante, ¿verdad? Después de dama por D5 las blancas están perdidas, pierden el alfil, ¿verdad? Porque ¿qué hacer acá con blancas? No, si no captura la dama están perdidas igual. Jugaron caballo por D5, pero bueno, después de caballo F3 aparece el mate que les mostraba hace un ratito, ¿no? Después de rey F1, alfil H3 y la partida se terminó. Bueno, espero que les haya gustado el resumen de estas partidas. Y ahora vamos a ver cómo se empareja la segunda ronda. Bueno, la segunda ronda, que se juega a partir de las 17 horas del día de hoy, tenemos en la mesa 1 al maestro Fide Jorge Soto de Perú frente a Samuel Jean-Claude de Estados Unidos. En la mesa 2 el gran maestro Jorge Cori frente al venezolano Daniel Ruiz Castillo, maestro internacional. En la mesa 3 Carolina Luján
internacional maestra, de 2.341 frente al otro estadounidense, Jeffrey Hume, por más que está decir que son los favoritos. Marico, Sandro Marico, el gran maestro argentino, se enfrenta a su compatriota, maestro internacional, al hijo de Dovitis. Esos serían las principales enfrentamientos. Como les recuerdo que pueden entrar a la página de la Federación Uruguaya de Ajedrez y ahí, bueno, encontrar toda esta información. Inclusive ya están las partidas de la primera ronda. Ahí les estoy mostrando más o menos. Rafael Muniz jugaría por Uruguay en la mesa 10 ante el gran maestro Alain Pichon. Tenemos a Gabriel Kimmelman en la mesa 12 frentes a Pérez Ponza, el gran maestro argentino, una partida bastante interesante. Esos serían los principales emparejamientos, como pueden ver. Así que bueno, pueden entrar ahí a la página de la Federación, ver en chat Resul, y bueno, después veremos a ver qué partidas podemos sacar o qué posiciones podemos sacar para que ustedes las disfruten. Bueno, espero que les haya gustado el video, así que bueno, nos estamos viendo para la ronda 2. Que pasen bien, chau chau.